Cuando un ser humano está expuesto ante una emoción, le es más fácil que queden grabados recuerdos en su mente. Por eso, si usted en su casa, en su trabajo, en el lugar donde se desenvuelve, al momento de meditar la palabra, acondiciona un clima agradable a su alrededor, le va a ser más fácil grabar esa palabra. Es un mecanismo de la memoria. Y ya van a ver por qué estamos hablando de memoria. El título de la enseñanza de hoy es Conociendo mi corazón. Médicamente hay una estructura llamada corazón. Médicamente se puede explicar cómo está conformada esa estructura. Hoy vamos a confrontar lo que dice la medicina frente a lo que dice la palabra. Y al final de esta charla vamos a deducir cuál es el corazón que nos habla la medicina y cuál es el corazón que nos habla la Biblia. Y quiero llevar a reflexionar acerca de cómo una persona, su cerebro, su mente, puede llegar a ser atacado por un Alzheimer y empezar a olvidarse de todo. Cuando vamos a estudiar que el diseño perfecto, el diseño natural de Dios, es que su cerebro día a día se fortalezca más y en lugar de olvidar, al contrario, desarrolle más sus capacidades. ¿Cómo es posible que un hombre desconecta su mente de su ser? ¿Cómo es posible eso bíblicamente hablando? Médicamente hay explicaciones para eso, pero bíblicamente hablando. El texto base se encuentra en Mateo, capítulo 22. Mateo capítulo 22, verso 37. Vamos ubicándolo. Dice la palabra de nuestro Rey y Salvador. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice la palabra que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y para eso tenemos que saber cuál es el corazón del cual habla Dios. Y para eso la Biblia nos lleva, su palabra, como manual de vida, nos lleva a conocer cuál es ese corazón. De tal forma que mi trabajo hoy es presentarles al cerebro humano. Debo aclarar que no soy ni neurólogo, ni neurocientífico, ni especialista en las áreas del cerebro. Soy médico especialista en pediatría y como tal me desempeño en el Hospital San Rafael. Como no soy neurólogo, ni este es mi campo fuerte, lo que tomé para el estudio viene del estudio de otras personas que sí se han dedicado a trabajar acerca de los temas del cerebro por muchos años. Principalmente un psiquiatra, el señor Joaquín Fuster, es un español. Así que no solamente un español fue el instrumento que trajo a Martín, a su mami, a iniciar los caminos del Señor, sino también un español, un psiquiatra, nos acompaña a conocer el significado del verdadero corazón, el señor Joaquín Fuster. Y bueno, la primera imagen, lo que ven allí es un cerebro humano. Para llegar a ese cerebro hay que despojar de las capas externas, hay que retirar el cráneo, hay que retirar las meninges. Las meninges son una especie de envolturas que hay alrededor de nuestro cerebro, que son muy dolorosas además. De hecho, cuando tienes dolor de cabeza, no te duele precisamente el cerebro, sino lo que duelen son las meninges. El cerebro como tal no duele. Lo que duelen son las meninges que lo recubren. Y aquí ya quitamos el cráneo. Esta es una vista lateral, de esta forma. Ya quitamos las meninges y queda expuesto el cerebro. Pero para empezar a entender tengo que trabajar algunas definiciones en este momento humanas, pero que nos van a ayudar a entrar
introducirnos al tema, puesto que este cerebro, mi tesis el día de hoy es que ese cerebro es el corazón bíblico y es lo que vengo a demostrar delante de ustedes. Y si ese es el corazón que se habla bíblicamente, nos conectamos con el tema del miércoles y nos recordaba que un hijo pródigo tiene una carencia. Y nos recordaba también que podemos ser pródigos en nuestro trabajo, que podemos estar siendo pródigos en nuestra área personal, o sea, con falencias, con deficiencias en nuestra área personal, en nuestra área familiar, que podemos estar siendo pródigos en nuestro trabajo, que podemos estar siendo pródigos en muchas áreas en las cuales nos desempeñamos. El corazón, para dejar de ser pródigo, tiene que pasar por un proceso, y ese es el proceso de la palabra. Yo aquí delante de ustedes me veo muy bonito de traje, algunos saben que soy médico del hospital, y delante de ustedes expreso una imagen, pero también quiero aclararles que este proceso del que voy a hablar también lo vivo yo, y si a alguno de pronto de casualidad se le ocurre que ve en mí algo de santidad, lo invito a que pase por mi apartamento, se siente a conversar con mi esposa, se siente a conversar con mi mamá, para que esa imagen de santidad se les borre un poquito. Aleluya, gloria a Dios. Bien, entonces tenemos como definiciones básicas la memoria. Entonces dice que la memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar información del pasado. Entonces, la memoria es una función que usted tiene incorporada, una función que Dios le ha permitido, que Dios le ha dado. Bien, ¿cuántos recuerdan, si es que lo hicieron, el desayuno de esta mañana? La memoria le permite a usted recordar el desayuno de la mañana, el desayuno de ayer, el nombre de sus padres, la escuela donde estudió, el día que se graduó o el día que se casó. La memoria es maravillosa porque lo transporta usted a un montón de vivencias del pasado donde la palabra quiere trabajar. Y tiene mucho que ver con la memoria una parte del cerebro conocida como hipocampo. El anatomista que describió el hipocampo, cuando vio la figura del hipocampo, vemos la figura número 2, le pareció que se parecía a un caballito de mar. Y como el caballito de mar se llama hipocampo, pues se le puso ese nombre, hipocampo. El hipocampo tiene muchísimo que ver, ahí lo ven en rojo. Entonces aquí vemos una vista lateral, pusimos una imagen femenina, porque pues para no ser sexistas, pusimos una imagen femenina. En su interior ven la estructura cerebral. Y en rojo, bien reteñido, está el hipocampo. El hipocampo tiene mucho que ver con las funciones de memoria, y de hecho en la enfermedad de Alzheimer el hipocampo tiene que ver mucho con la memoria. Entonces este hipocampo empieza a fallar, no me trabaja bien y no me guarda bien los recuerdos, porque resulta que este hipocampo que vemos en rojo, aquí vemos el hipocampo. Entonces nótese que está en la profundidad. Muy bien, ahí se manejan funciones de memoria. Valga aclarar que las funciones cerebrales aquí las vamos a explicar aparte, paso a paso. Sin embargo, las funciones cerebrales no funcionan solas. El cerebro funciona como un todo, igual que su cuerpo funciona como un todo. Usted no se levanta y tiene que poner a decirle: corazón, arranque, pulmones, llénense de oxígeno, estómago, empiéceme a digerir el alimento. No, todo trabaja como un todo y usted no tiene que estar pendiente de cosa por cosa. En el cerebro ocurre exactamente lo mismo. El cerebro trabaja como un todo y todas las funciones se coordinan al mismo tiempo, trabajan todo el tiempo, incluso durante el sueño, en el periodo de mayor reposo, el cerebro sigue trabajando, trabaja como un todo. Pero para explicarlo, tenemos que explicarlo pasito a pasito. Entonces, volvemos a la imagen del hipocampo. Aquí está. Resulta que este hipocampo, que está en lo profundo del cerebro, tiene conexión con esta parte del cerebro. Pongamos la imagen anterior.
La primera imagen, donde está el cerebro. Esta superficie que ven aquí, que está toda arrugadita, no está arrugadita porque esté viejita. Está arrugadita porque en esa superficie funciona lo que antiguamente se conocía como materia gris. Allí está la corteza cerebral. La corteza cerebral, digamos que está en la superficie del cerebro. O sea, tan pronto usted abre un cerebro, lo primero que encuentra es esta superficie. Y resulta que esa corteza se comunica con el hipocampo. Ahora veamos, el hipocampo se comunica con este hipocampo. De tal manera que cuando su corteza cerebral necesita valerse de un recuerdo, digamos que habla, por así decirlo, con el hipocampo, y el hipocampo busca ese recuerdo y lo trae a su corteza, lo hace consciente. Y aquí vamos a enseñar algo que hay que delimitar. Su mente funciona con pensamientos conscientes y pensamientos inconscientes. Muy sencillo. Consciente de lo que estoy en este momento, me doy cuenta, percibo e interiorizo. Es decir, soy consciente que estoy en la sede de Comunidad de Vida Plena, en Facatativá, delante del auditorio, con mis hermanos. De eso estoy consciente en este momento. Sin embargo, la mayor parte de mis pensamientos en este momento son subconscientes, es decir, no me entero de ellos. Hay un montón de pensamientos en mi mente en este momento maquinando, y de su mente maquinando, de los cuales usted no es consciente. Y esos son como el 80% aproximadamente. Así que esos pensamientos inconscientes están por acá en el hipocampo, y para hacerlos conscientes, la corteza cerebral se comunica con el hipocampo, y ahí es cuando se hace consciente. Y la mente es el conjunto de facultades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, etc. Esta definición está en Wikipedia, si alguien la quiere buscar. Bien, la mente, como es un conjunto de procesos que están sucediendo en su interior, es irreemplazable. No es igual la mente de mi hermano Miguel, el reportero ciudadano, que la mente de Carlos allá en el máster. Y es por esa razón que un órgano intransplantable, o sea, que no se puede trasplantar, es el cerebro. Se puede trasplantar un riñón, puede trasplantar un corazón, puede trasplantar las córneas, puede trasplantar una serie de órganos. Y les hacemos la invitación esta mañana, yo como médico, a que tomemos conciencia de la donación de órganos para trasplante, que después de fallecidos ya no nos sirven para nada, y a otros sí les puede servir de mucho. Bien, entonces el cerebro no se puede trasplantar, porque dentro del cerebro está su identidad. Entonces, si yo le pusiera otro cerebro a Marjorie, pues ya no es Marjorie. Si yo le cambio el cerebro a Samuel, pues ya no es Samuel. Dentro del cerebro está nuestra personalidad, y funciona a través de todos esos procesos de conocimiento. Un conocimiento que comienza desde que estamos en el vientre de nuestra madre. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser eso? Resulta que hay una unión estrecha madre-hijo, y de todo lo que se alimenta la mamá, tanto de comida, como de lo que escucha, como de lo que ve, como de lo que comparte, de eso se va alimentando también el bebito. Eso en medicina se conoce como estimulación temprana. Por eso cuando una mamita llega a mi consulta pediátrica prenatal, más o menos sobre las 28 semanas, además de hablarle de la importancia de la lactancia materna, la felicito mamá por la lactancia materna, está haciendo lo que no hacen unas 85 de cada 100 mamás. La duración de la lactancia materna en Colombia es 1,8 meses, o sea, solo 1 mes y medio toman lactancia, cuando los recomendados son 6 meses. Entonces, cuando la mamita está en mi consulta y yo le digo, a su bebito que está en la barriga, háblele. A su bebito que está en la barriguita, póngale música. A su bebito que está en la barriguita, que el papito le pase la mano. Y esa estimulación va directamente a su bebé. Y esa información empieza a quedar guardada en ese cerebro que se está formando de ese bebé. Ya desde ese momento se empieza a guardar información. Cuando nace,
se multiplica aún más esa información. Información que entra por los sentidos, entonces ya empieza a sentir frío, siente la necesidad de respirar por sí mismo. El cerebro tiene unos sensores automáticos que le indican cuando no hay oxígeno. Esos sensores están por acá abajo, en la médula, más abajo, por acá están esos sensores. Esos sensores regulan el ritmo cardíaco y regulan el ritmo respiratorio. Entonces el sensor, cuando el niño nace, detecta que no hay oxígeno, aumentó mucho el CO2 o gas carbónico y le avisa, oiga, tiene que empezar a respirar. Y empieza a respirar en automático. Y ese cerebro, por medio de los órganos de los sentidos, empieza a sentir el frío alrededor. Y empieza a sentir aún mejor los ruidos alrededor. Y esa retina de ese ojito empieza a ser estimulada por un montón de estímulos visuales. Y va sumando conocimiento, va sumando información. Ese niño entra a un jardín, entra a una escuela, entra al colegio, entra al bachillerato, entra a la universidad, se va a hacer el máster y se siguió llenando de información. Su cerebro creció, vivió en su hogar, recibió las instrucciones de papá y de mamá y siguió llenándose de información. Pero además tuvo sus propias vivencias tras sus propias decisiones, unas más acertadas, otras menos acertadas, y se siguió llenando de información. Entonces, ya de manera personal, el cerebro es una máquina, es una herramienta multifuncional que le permite a usted el contacto consigo mismo, con el medio que lo rodea y con un ser superior, que para mí es Jesucristo, por eso dije de manera personal. Ese cerebro, además, es la máquina que le permite a usted ejercer multitud de tareas, hacer bien su trabajo, utilizar bien las tijeras en el salón, salir a caminar, charlar, evocar recuerdos. Ese cerebro es el que da un destello y cuando se encuentra usted con un familiar querido, como el reencuentro que vimos al principio, pues algo pasó en ese cerebro, hubo un destello de memoria que empezó a hacer funcionar nuevamente ese cerebro. Vamos buscando en nuestras Biblias el Salmo 86:10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Aleluya, Dios es grande y hacedor de maravillas. Y para mí como médico el cerebro es una maravilla absoluta, es una maravilla tremenda. Y dentro del cerebro está explicado dónde está el alma. ¿Cuántos están de acuerdo que el ser humano tiene alma? Bueno, menos mal esta conferencia no es para médicos todavía. Y si fuera para médicos ya me iba a meter en problemas. Pero aquí todos estamos de acuerdo en que el ser humano tiene alma. Y el alma está sustentada en las redes cerebrales. Y ya vamos a ver qué es esto. Entonces el alma se va a formar por medio de una red. Su cerebro empieza a recibir información, esa información se conecta y esas conexiones van formando redes, igual que la red de internet, igual que la red de un teléfono, igual que una red de pescar, tiene uniones. El trabajo entre todas las neuronitas alumbradas, están funcionando y ellas funcionan y empiezan a conectarse en red, empiezan a formar redes cerebrales donde cada una de las partes del cerebro va cumpliendo una función, pero esa función no la hacen independiente, sino la hacen entrelazada en todas las redes. Entonces van formando una gran red cerebral. Y dentro de esa red cerebral hay una información. Y esa información es lo que está guardado en su alma. Bien, el señor Eduard Punset, lo coloqué porque este señor es un español también. El señor Eduard Punset dirige un programa de televisión española que se llama Redes, por cierto. En el capítulo 110 del programa Redes, él entrevista al psiquiatra Joaquín Fuster que mencioné al principio. Y él concluye al final del programa que el alma está en la red del cerebro,
el lenguaje de cada una de las células de nuestro cerebro, conversando unas con otras, los billones de neuronas, forman la red cerebral. Y es lo que explica y sustenta el alma. El alma está en la red del cerebro. Así que vamos a dilucidar si el corazón del que habla la Biblia es este corazón, la siguiente imagen. Entonces vamos a ver si bíblicamente el corazón del que nos habla es este. Este es un corazón humano. Tiene músculos, tiene una cubierta que se llama pericardio, es un músculo especial, se llama músculo cardíaco. En su interior tiene una especie de pila que emite corriente, que se llama nódulo sinusal, es el que marca el ritmo, por eso su corazón siempre tiene un ritmo. El nódulo sinusal lo marca. En su interior, ya aquí lo vemos en su interior, circula sangre, se divide en un corazón derecho y un corazón izquierdo, y esa sangre, bueno, llega sangre y esa sangre vuelve a circular otra vez. Bien, entonces vamos a ver si la Biblia habla de este corazón o de este corazón. Aleluya, gloria a Dios. Vamos al Salmo 57:7 y vamos a empezar a leer acerca de qué dice la palabra, de qué dice la Biblia sobre nuestro corazón. Dice la palabra: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Y Lamentaciones 5:15. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto. Entonces dice la Biblia que nuestro corazón me permite cantar y trovar, que lo dijo en el Salmo 57:7. Y también me dice que me permite danzar, porque si cesa el gozo y nuestra danza se cambió en luto, entonces es el corazón el que me permite danzar y cantar. Y aquí vamos a hacer un ejercicio muy bonito. Bien, aquí tenemos el cerebro musical. Me encanta esta imagen porque esta imagen me explica cómo el corazón nos hace danzar, cómo el corazón nos ayuda a cantar, a trovar, a emitir música. Bien, entonces, este es el cerebro musical. ¿Por qué el cerebro musical? Ya van a ver. En verde vemos el córtex visual. Es la parte del cerebro que nos permite ver. Cuando el músico, cuando Isaac se sienta en su instrumento, lo primero que hace es verlo. Ve la disposición de las teclas, ve la disposición de todas sus componentes, ya lo está viendo. Ahí entra el córtex visual. Bien, entonces viene aquí el córtex auditivo, o sea, la parte del cerebro que escucha, y yo le digo: Isaac, por favor, toca una melodía. En este momento hay una rumba de neuronas. ¿Por qué? Empieza a tocar con sus dedos y en rojo se activa la corteza motora. Todo lo que es movimiento está coordinado por esa corteza motora. Pero al mismo tiempo hay una corteza sensorial que está en azul. O sea, todo lo que es de nuestros sentidos llega a la corteza sensorial. Entonces, mientras Isaac está tocando, sigue tocando. El sentido de su oído se está retroalimentando y el oído funciona aquí, en fucsia, en la corteza auditiva. Pero si yo le digo: ahora toca algo más rápido, Isaac, por favor. La corteza prefrontal recibió la orden de la corteza auditiva y esa corteza prefrontal, que ya tiene grabado una serie de patrones, le da la orden al resto de tocar más rápido. Y ahora yo le digo: toca más despacio, por favor. La corteza prefrontal viene a regular la corteza motora, le dice a los músculos de las manos, de los brazos, que toque más despacio. Y regulando ya el movimiento fino, viene el cerebelo. Y ese cerebelo viene a regular como el movimiento, pero ya en su ejecución más fina, más exacta. Entonces ahí tenemos el cerebro
musical. Y dice en Proverbios 23:15 la palabra. Entonces dice el Proverbio 23:15: Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegraría el corazón. La sabiduría habita en mentes que razonan, pero entre los necios es desconocida. Entonces, el corazón del que habla la Biblia permite la sabiduría y permite el conocimiento. Y aquí nos vamos a ver la siguiente imagen. Porque dice la Biblia que el corazón me permite ser sabio, me permite ser inteligente y no ser necio. Entonces, ¿cómo empieza esto? Esta imagen, donde vemos de forma graciosa los órganos de los sentidos, es por donde entra la información. Muy sencillo, entra información por el ojo, entra información por lo que palpamos, entra información también a través de la lengua, por el sentido del gusto, y entra información por el sentido del oído. Si lo estudiamos a más profundidad, encontraríamos más sentidos, pero con estos básicos me basta, porque estos sentidos le permiten a usted y a mí percibir el mundo. Entonces, en este corazón es a donde entra toda esa información que usted percibió. Seguimos con, en rojo vemos la corteza prefrontal. Entonces, a través de sus ojos, a través de su oído, a través de su gusto, a través de su olfato, a través de su tacto, entró información. Y esa información trabaja en este lugar, que se llama el lóbulo prefrontal. La parte de adelante se llama frontal y ese lóbulo en rojo se llama lóbulo prefrontal. Y aquí empieza un ciclo que se llama el ciclo percepción-acción. El ciclo percepción-acción no es más que su cerebro recibe información y de esa información recibida usted realiza una acción que puede ser visible o no visible. Entonces, ejemplos sencillos. Usted se encontró en la calle, sonó un estallido muy fuerte como de una bomba, usted se asustó y rápidamente se ocultó en un lugar. Hubo una percepción, entró por el oído, una explosión, mi cerebro la percibió y me dio la orden de esconderme. Pero ante esa misma explosión, otro sujeto se quedó totalmente paralizado. La misma información, pero su corteza prefrontal le dio la orden de quedarse quieto. Pero hubo otro que recibió entrenamiento médico, allá atrás estaba Nubiecita, sintió la explosión y resulta que su cerebro recibió un entrenamiento en manejo de urgencias y emergencias. Inmediatamente su cerebro le indicó a Nubiecita, bueno, venga a ver, ¿estoy yo segura? Sí, estoy segura, listo. ¿Quién está herido? ¿Quién se ve más grave? Voy a prestarle ayuda, voy a iniciar resucitación cardiopulmonar. Inicia una serie de acciones que vienen por el entrenamiento. Ciclo, percepción, acción. Cada vez que el cerebro percibe, graba, deja una información en la mente y esa información se ve sujeta a generar acciones. En la red de nuestro cerebro va quedando grabada muchísima información. Veamos la siguiente imagen. Las neuronas, esta es una neuronita solita, tiene un cuerpo, tiene unas paticas, la neuronita solita, esto es microscópico, está vista con un microscopio, tiene sus dendritas que son las paticas que estamos mostrando, el soma es el número 1, bien, y luego esas paticas, aquí están los axones, esas paticas que se unen con otras paticas de otras neuronas, dan lugar a la sinapsis. La sinapsis es la forma de unión más básica entre una neurona y otra neurona. Vemos la siguiente imagen, por favor. Aquí hay una sinapsis. Entonces aquí, esto que se ve ampliado, es la patica de una neurona o axón. Y aquí hay la patica de otra neurona. Esta neurona lleva en su interior unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Y a través de esos neurotransmisores que se liberan en este espacio, entre las paticas de las dos neuronas, le transmite esta neurona información a la siguiente neurona. Cuando se une una patica con otra patica, otra neurona, con otra neurona, con otra neurona, con miles de neuronas, se forman lo que hablábamos al principio, las redes cerebrales. Bien, entonces,
según la información que quede guardada en esas redes, va a ser el comportamiento del ser humano. Siguiente imagen, por favor. Aquí vemos de nuevo la sinapsis, vemos cómo se une una neurona con otra neurona en la sinapsis. Entonces, según lo que se alimente su mente, va a dar lugar a la información y a las redes y a lo que esté guardada en su alma. Si la alimenta con la Biblia, esas sinapsis se van a llenar de Biblia y las redes neuronales se van a llenar de palabra bíblica y de información bíblica. Pero si la llena de otra clase de información y su mente, como el Proverbio 14:33 dice, pero entre los no necios es desconocida. Está hablando de la sabiduría. Vemos la siguiente imagen. Aquí vemos un cerebro muy necio. Entonces, un cerebro que está lleno de sexo, escape de preguntas personales, hay una glándula para excusas, aquí más sexo, aquí la habilidad para conducir, parece un cerebro masculino, deportes, dice análisis de zona púbica femenina, aquí dice puntería para mear, y aquí adicción al mando a distancia. Este sería un ejemplo de un cerebro necio. Bien, y entonces les voy a poner un ejemplo, voy a necesitar de su colaboración, porque las redes cerebrales se llenan de información y van formando como un tejido en nuestra mente. Y ese tejido, resulta que las redes se van llenando de esa información y va formando diferentes redes. O sea que no hay una sola red en el cerebro, hay múltiples de redes. Ahora sí me pongo la ropa de trabajo. Entonces la red es como un tejido y todos nacemos con un regalo inicial de red, o sea, de sistema de pensamiento, con un tejido dentro de nuestra mente, que es la iniquidad. Con esta nacemos todos, por eso nacemos todos en pecado. Nacemos con la red de iniquidad. Y a esa red de iniquidad se le empieza a sumar la red de lo que aprendemos de nuestros padres. Entonces aquí viene la red de lo que aprendemos de nuestros padres. Esto trabaja todo en conjunto, así que una red se mezcla con otra. Pero también está la red de lo que aprendimos en el colegio. Entonces, dos más, por favor. Una punta, otra punta. Digamos que este no estudió mucho, entonces solo de una vueltica y ya. Más nada. Listo. ¿Se pueden poner hacia los extremos? Eso, muchas gracias. Pero resulta que viene la red de lo que aprendimos en nuestra vida. Entonces viene esta red por acá. Eso. Eso, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Y así como esas, más redes, más tejidos, más tejidos, más tejidos, más tejidos, más tejidos en nuestra mente. Y empezamos un día a leer la palabra. Dice la palabra, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad. Tranquila, hasta ya lo pongo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Perfecto, ahí de púrpura, como dice que la sangre púrpura del Rey Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Perfecto. Entonces resulta que cuando usted empieza a fortalecer esta red se empieza a poner cada vez más gruesa. Entonces usted siguió guardando palabra y dijo, ten piedad de mí, oh Dios, y límpiame de mi pecado. Y esa red está cubriendo todas las redes que están en su interior. Hasta este momento en su vida no ha cambiado nada. Hasta este momento su vida sigue andando igual de mal. Hasta este momento su esposo, que es un gritón y regañón, no ha cambiado. Incluso hasta ese momento mis vicios y mis pecados se siguen viendo afuera, pero ya la palabra está envolviendo las otras redes. Y usted sigue trabajando en el proceso de la palabra, un proceso que dura lo que Dios quiera. Y de repente en ese proceso, esta red que empezó a cubrir me permitió que se empiece a soltar la información vieja. Entonces se empieza a soltar una de las redes de información. Halémosla de acá mismo. ¿Está? ¿Nadie la tiene por ahí? No. Eso. Y la palabra limpió lo primero que se tenía que ir.
y seguí meditando en mi palabra. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Soltemos esta. ¿No? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad. Y se fue otra información vieja que no le sirve a tu palabra, a tu cerebro. Y llega nueva palabra. Y sigues trabajando. Y se empieza a desconectar otra. Esta no la soltemos, esta es la palabra. Y empieza la palabra a trabajar. Y sigue sacando información. Nuevas redes neuronales. Se están uniendo nuevas neuronas unas con otras. Ya por aquí ya empieza a aparecer una cosa que se llama el fruto. Entonces empezamos a ver cosas lindas en nuestra vida, que son como flores. Y esa información nueva en nuestra vida es que ya vi que yo estoy cambiando y ese cambio en mí empieza a afectar mi entorno y las personas de mi familia están cambiando totalmente. El trabajo final es que el yugo de iniquidad, que es esta gris que está dentro, sea roto totalmente. Entonces finalmente soltamos esta y va a quedar una red. Esta red en ese momento ya está de gruesa como una cobija 4 tigres, doble. Y esa red gruesa pudrió el yugo en su cabeza, el yugo de redes de pensamiento inadecuados, el yugo de iniquidad ha sido vencido y ha sido quebrado. ¡Aleluya! Gracias. Gracias. Dice el Proverbio 24:32, al ver esto lo grabé en mi mente, lo vi y aprendí esta lección. Vemos la siguiente imagen, por favor. Dice, al ver esto lo grabé en mi mente, lo vi y aprendí esta lección. Usted empezó a grabar información, su ojo, mirando la Biblia todo el tiempo, se transmitió esa información a través del nervio óptico a un lugar que se llama quiasma óptico y luego a la corteza visual que está en rojo en el lóbulo occipital. Esta es la parte del cerebro que se encarga de procesar la información visual. Y usted grabó y esa nueva información que fue llegando a sus nuevas redes cerebrales, porque son nuevas, empiezan a generarse de nuevo, entonces reemplazan la información vieja. Y otra característica del cerebro que está expuesta en Proverbios 27:19, dice el Proverbio 27:19, así como las caras se reflejan en el agua, así también los hombres se reflejan en la mente. Yo estoy leyendo versión Dios habla hoy. Dice, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Esto que estaba escrito en el proverbio, los proverbios los escribió el rey Salomón, ¿verdad? Bueno, parte de ellos. ¿Y el rey Salomón vivió cuántos años antes de Cristo? Uy, ese dato sí lo dejé ahí. Queda para estudiar. Bueno, el caso que esto que dice la palabra lo vino a corroborar la ciencia en este tiempo, después de tantos años. Vemos la siguiente imagen, por favor. Dice que se refleja en el agua el rostro del hombre como los hombres se reflejan en la mente de otro hombre. La función de su cerebro que le permite tener empatía, la función que le permitió a Miguelito conquistar a Martica, la función que le permite a usted tener afinidad, la información que queda guardada en su cerebro y que le permite tener afinidad con otras personas, está sustentada en las neuronas espejo. En su cerebro hay un grupo de neuronas que funcionan como un espejo y ese espejo hace lo que hace todo espejo, refleja. Entonces, aquí está, por ejemplo, este es Miguelito, ¿cierto? Y aquí está Martica y sus neuronas espejo empezaron a reflejar información una con otra y esa información refleja en la mente del otro lo que está en la mente de uno. En este momento, la información que yo estoy dando, si nos conectamos, la información que yo le estoy dando se vuelve un reflejo en su mente. Porque se ve la red cerebral funcionando todo el cerebro conectado por información que viaja por estímulos eléctricos y por estímulos químicos y se conecta un cerebro con ese cerebro. Asimismo,
se conecta nuestro cerebro cuando estamos conectados en la palabra. Cuando todos nos ponemos de acuerdo a orar el mismo salmo, nuestros cerebros se conectan de esa forma maravillosa. Y entendemos que hay una forma de lenguaje cerebral. Y voy a poner este ejemplo para que usted entienda lo que pasa, tanto cuando escucha la palabra, cuando la oye, como cuando la lee. Y leemos el Proverbio 2:2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Entonces me está diciendo que su corazón inclinado a la prudencia está oyendo. Entonces en el corazón bíblico hay un oído. Ese oído está aquí. Está una corteza auditiva y en rojo el área de Wernicke. Wernicke fue un médico que describió esta área y por eso le puso ese nombre. Esa área se encarga de recibir la información que usted oye. Y esa palabra que usted oye y después la habla por una conexión que hay entre el área de Wernicke y otro señor médico llamado Broca. Entonces Wernicke y Broca en nuestro cerebro son muy buenos amigos, porque Wernicke oye y Broca habla. Así que usted primero oyó la palabra, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahí se activó Wernicke en rojo. Y en fucsia, después usted habló la palabra. Ahí se activó Broca. Eso es cuando usted está escuchando la palabra. Y hay otro mecanismo, entonces aquí vemos, aquí a la niña que le está transmitiendo, le está diciendo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El chico escucha, su área de Wernicke se activa y Broca, luego ya grabada la información, conectado con la corteza motora, porque hay que mover los músculos que están, toda la musculatura que está alrededor de la boca, entonces ya puede hablar la palabra. Y ahora vamos a ver el ejemplo de cuando se lee. Entonces, cuando se lee, se activa primero la corteza visual en verde, con el número 1, aquí la tenemos en verde, dice visión. Usted lee la palabra y esa parte visual se activa. Y esa parte visual se comunica con esta área de acá, que está en número 2. Bien, aquí tenemos que esta área se comunica con la 1, que es Broca, y luego habla la palabra. Hay una conexión. Cada vez que usted toma la palabra y la lee, se está activando, volvemos a la imagen, se están activando todas estas zonas cerebrales. Nótese una cosa, este cerebro, ¿sí lo ven bien? Se parece mucho al cerebro musical. ¿Sí ven todas las áreas que se activan en el cerebro de un músico? Bueno, más o menos las mismas áreas que se activan en el cerebro del músico se activan también cuando usted está leyendo la palabra. Así que fíjese que usted, si quiere ejercitar bien su cerebro, o bien haga música, o bien, que es la que yo le recomiendo, póngase a leer palabra y mucha, para que su cerebro se llene de palabra y se pudra el yugo de las redes viejas que ya son inservibles en su mente. Tenemos la palabra en Proverbio 23:12. Ya con esta estamos cerrando. Entonces dice del corazón, la Biblia, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Entonces después de esta charla, entonces ¿cuáles ustedes creen, según lo que hemos estudiado esta mañana, que es el corazón que me describe la Biblia? ¿Es el corazón que está en el pecho? ¿Cuántos levanten la mano los que creen que es el que está en el pecho? El que late dentro del pecho. Estoy preguntando cuál es el corazón que la Biblia me describe. Yo voy a preguntar si es el que está en el pecho o es el que está aquí en la cabeza, que es nuestro cerebro. Entonces, ¿cuántos creen que es el que está en el pecho?
Bien, si alguno levanta la mano, entre semana vamos a estar repartiendo otra vez el curso para las habilitaciones. Bien, ¿cuántos creen que está aquí en la mente? Entonces dice la palabra que jamás la mente perversa se encontrará con el bien. La lengua embustera caerá en la desgracia. Pero si en esta mañana eres consciente de que tu mente se alimenta de la palabra de Dios, va a ser todo lo contrario, porque tu mente va a ser una mente edificada. Colocamos por favor 1 Samuel 9:10. No la busque, vamos a leerla, 1 Samuel 9:10. Resulta que esta mañana, en que venimos a aprender un poquitico del cerebro, todo lo que aprendimos, todo lo que escuchamos, todo lo que vimos sobre funciones cerebrales, no es más que una excusa. Parece que en el mundo el conocimiento humano, el conocimiento que viene del hombre, el conocimiento animal, ha cobrado mucha fuerza. Tanto así que la palabra de un médico como yo tiene mucho peso. Y esto ha permitido que las mentes de los hombres sean engañadas. Así que parece que Dios en su misericordia está usando también la ciencia para venir a decirnos que el diseño perfecto, incluso de lo que estudiamos dentro de la medicina, el diseño anatómico, el diseño del cerebro, el diseño de esas conexiones, también lo hizo Dios. Y sé que hay personas que nos están viendo por la red. Tu corazón fue diseñado por Dios. No lo niegues más. Tu corazón fue diseñado por Dios. Por un Dios que no has querido reconocer. Por un Dios que hoy quiere despertarte. Por un Dios que como a Samuel le llamó en sueños. Y no importa que tú no tengas la edad de Samuel esta mañana, puede ponerse de pie. Porque con el conocimiento que hemos adquirido esta mañana, o que Dios ha empezado a develar en nuestras mentes, nuestro Señor Jesucristo que también fue dotado de un cerebro, que vivió en esta tierra también como un cerebro igual que tú y yo, nuestro Señor Jesucristo marchó y caminó teniendo un cerebro igual que tú y yo. Sin embargo, ese cerebro, el cerebro de nuestro Señor Jesucristo, estaba lleno de algo especial. Ese especial es la palabra de Dios. Por eso, tú que tienes también un cerebro, puede ese cerebro ser transformado. Las redes de iniquidad, las redes de pecado están siendo rotas en este momento. Las redes que no le convenían a tu cerebro, que no le convienen, se han marchado. La mente de Cristo, igual como Cristo tuvo un cerebro, asimismo la mente de Cristo está siendo colocada sobre nuestras mentes. Y toda esta enseñanza no es más que para despertarnos. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Ese varón de Dios es Jesucristo. Ese varón de Dios quiere que despiertes. Ese varón de Dios te ha llamado en sueños. Ese varón de Dios te ha llamado a través de otras personas. Cuando Samuel finalmente entendió que era la voz de Dios la que le llamaba, entendió también que era la voz a la que debía de obedecer. Así que le invito a que allí usted todos cierren sus ojos. Y el Señor Jesucristo, que quiere que tu mente despierte, que quiere que cada célula y neurona de tu cerebro esté conectada con su palabra, te está lanzando una invitación esta mañana. Así que ahí usted en su intimidad con Dios, no se lo tiene que decir a nadie, si has estado dormido respecto a la palabra, si no has sido
a esa ciudad donde estaba el varón de Dios, que ya no estamos hablando de una ciudad física. No tiene que venir a Facatativá, tranquilo. La ciudad donde está el varón de Dios es su mente. Esa mente, Dios quiere llamarla. Dios está tocando a la puerta. Si alguno le abriere, Él entrará y cenará contigo. Por eso yo te voy a acompañar esta mañana en oración, para que invitemos a que nuestra mente sea invadida completamente por la palabra de Dios. Señor, en esta mañana reconozco que tú eres mi pastor y que nada me faltará, Señor. Que si tu palabra no está en mi mente, Señor, y tú no tienes piedad de mí y me limpias, Señor, voy a vivir como gusano en la iniquidad. Pero Padre, tú me muestras que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, y cuando tu palabra empieza a llenar mi mente, no temeré al terror nocturno, ni a saeta que vuela de día. No temeré a esas ideas que me vienen cavilando en mi mente hace tiempo, Señor. No temeré, Padre Santo. Señor, abro la puerta, permito que me despiertes. Te entrego mi mente, entrego cada célula neuronal a tu servicio, para que sea llena de la palabra. Y sé que tú culminarás la buena obra que has empezado en mí. Vas a pudrir todo yugo. De hecho, ya está podrido todo yugo de redes de iniquidad en mi mente. Gracias, Señor, te alabamos. Den un aplauso a Cristo. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.